Entonces, esta es la última etapa para trabajar con un texto después de haberlo redactado, después de haberlo planificado y haberlo redactado. Lo que nos queda es revisarlo. Para ello, vamos a retomar todos los aspectos que nosotros trabajamos al principio del curso, en el primer bloque, que eran como más puntuales sobre puntuación y inicios del lenguaje. Aquí es cuando nos toca revisar los usos de la coma, del punto y coma, punto y seguido, mayúsculas, minúsculas, entre otros. Y también retomar todos aquellos principios para el uso de un lenguaje claro, en los que vimos los usos incorrectos del gerundio, que en algunos casos las preposiciones, los usos del verbo haber, los usos del término mismo, el exceso de solemnidad, por ejemplo, el uso de los neutros, entre todas aquellas pautas que yo les explicaba. Y finalmente, también nos toca atender algunos criterios de contenido, en especial en lo que respecta a la claridad de la tesis, la claridad y la coherencia de la argumentación y cómo se demuestra finalmente esa tesis. Hoy, para finalizar, yo traigo un material que consiste en 9 reglas para escoger palabras, que es otro material de apoyo para a la hora de revisar una redacción. En primer lugar, para escoger las palabras, nosotros deberíamos no repetir. Repetir y repetir, a mí personalmente me cuesta mucho. Esta a veces no me doy cuenta y estoy repitiendo muchas veces la misma palabra en un mismo párrafo. Lo que genera es monotonía y aburrimiento y suele asociarse con carencias de vocabulario. Es decir, evidentemente nosotros estamos repitiendo la misma palabra porque no encontramos sinónimo, no se nos ocurre nada más. Eso es pobreza léxica. La idea es siempre eliminar estas palabras repetidas en los casos en que se pueda o bien sustituir por sinónimos más precisos. Yo de hecho siempre redacto, creo que yo se los había mencionado, yo siempre redacto con el diccionario abierto, precisamente para ayudarme a encontrar sinónimos. En segundo lugar, tratamos al máximo de evitar las muletillas. Pareciera que las muletillas son exclusivas del lenguaje oral, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una exposición y estamos en eso, pero en realidad las muletillas también podemos pensarlas como clichés lingüísticos a nivel escrito. Por ejemplo, con palabras como a raíz de, a nivel de, el proceso de, un poquito, aportar un granito de arena, el hecho de que em, frases ya hechas y muy típicas que repetimos y repetimos incansablemente en los textos. Muchas veces estas muletillas lo que esconden son vacíos en el contenido o la ausencia de conectores para generar transiciones. Dicho de otra forma, por ejemplo, en el discurso oral, cuando nosotros utilizamos muletillas, suele ser porque nosotros nos quedamos pensando la idea, porque hay un vacío de contenido, porque estamos recuperando información o porque marcamos mal una transición. Yo podría decir perfectamente, por ejemplo, por consiguiente, lo mismo ocurre en un texto escrito. Estos clichés lingüísticos, en realidad, como le decía, lo que esconden son falta de ideas o falta de transiciones. Por eso vamos a eliminarlos y a sustituirlos por términos más precisos. En tercer lugar, lo ideal es en todo texto que escribamos eliminar los comodines. Comodines se relaciona, del término comodín se relaciona con la palabra comodidad. Los comodines son términos súper generales que nosotros empleamos porque sirven para todo, pero no significan absolutamente nada. Precisamente por eso son comodines. Por ejemplo, sustantivos, aspecto, cosa, elemento, hecho. Yo entiendo que en algunas circunstancias, porque justamente yo estoy escribiendo, digamos, un texto también, yo entiendo que en ciertas circunstancias sí podamos hablar de 5 aspectos relacionados con o 5 factores relacionados con. Lo que tenemos que evitar es el abuso de estas palabras comodín, cuando en realidad no significan nada, cuando están ahí por poner algo. Verbos como decir, hacer, poner o tener son clásicos, aparecen en todo lado y muchas veces se podrían sustituir por verbos, por acciones más precisas.
o adjetivos como bueno, interesante o positivo. Para empezar, este tipo de adjetivos, dependiendo del texto académico, pueden considerarse como juicios de valor y por lo tanto habría que evitarlos del todo. Por otro lado, digamos que en ciertos contextos o para ciertos textos en la academia sean admisibles, no obstante, no hay que incurrir en un abuso, porque que sea bueno no nos dice nada realmente, salvo que tengamos un montón de parámetros bien delimitados y la argumentación. En pocas palabras, como usted lo ve, son comodines, son palabras que sirven para todo, porque todo el mundo las pone en todo lado, pero en realidad podríamos tener soluciones más precisas. La cuarta recomendación es sustituir las palabras abstractas por palabras concretas. A ver, las palabras concretas son precisamente más tangibles y más específicas. Pensando en nuestro lector, las palabras concretas agilizan la comprensión porque se pueden identificar fácilmente en la realidad. Las palabras más abstractas son importantes porque nosotros en los textos académicos claramente desarrollamos cierto nivel de abstracción, pero suelen ser términos más difusos con muchísimas acepciones que requieren más tiempo y más esfuerzo para interpretarse. Por ejemplo, si nosotros comparamos libertad o emancipación, la palabra libertad va a ser mucho más rápida de entender que la palabra emancipación. Nosotros culturalmente vamos a estar más vinculados, podemos ver más tangible la libertad, se liberó, libertad de expresión, que emancipación, ¿verdad? Término que encontramos en procesos, en textos históricos, en procesos de emancipación de las colonias americanas, etcétera. Entonces, siempre vamos a preferir palabras concretas en lugar de palabras abstractas. En esta misma línea, lo ideal es priorizar las palabras cortas y sencillas en lugar de palabras extensas y más complejas. Las palabras cortas suelen ser más populares y más fáciles para entender. Las palabras largas suelen ser las más abstractas y por lo tanto las menos conocidas. De hecho, por eso se vincula con el punto anterior. Las palabras abstractas, las más extensas, suelen requerir más tiempo y esfuerzo de procesamiento. Por ejemplo, posicionamiento versus postura. A ver, si yo les digo, yo tengo una buena postura, tengo una mala postura, es más rápido de entender, es además más concreto, es una palabra más corta, más cotidiana, a decir es que el posicionamiento de su cuerpo no es el más adecuado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál posicionamiento de su cuerpo? Yo no sé. Posicionamiento me suena como a una cosa súper abstracta, ¿verdad? Etérea, una cosa solemne que no me va a agilizar la interpretación del texto, además de que es más larga, más abstracta. El punto número 6, vamos a preferir las formas más populares en caso de que haya dos formas para una misma palabra. Por ejemplo, digamos que en Nicaragua al patacón se le diga tostón, es así, ¿verdad? A veces yo no sé si usted ha visto que creo que hay unas bolsitas, creo que hay unos paquetitos de plata que dicen tostones. Unos dicen patacones y otros dicen tostones. Creo que ahí coexisten en el súper. Entonces, yo si tengo que hablar de patacones o de tostones, voy a escoger la palabra más popular para el público lector, no la más popular para mí, la más popular para la gente que me va a leer. Si yo estoy escribiendo un texto para la gente que habla de patacones, le voy a poner patacones, pero si no, pongo tostones o cualquier otra, plátano frito o cualquier otra forma como se diga. Lo mismo pasa en acepciones como septiembre o septiembre. Si las dos existen, yo voy a escoger la más popular para mi público. O, por ejemplo, en laptop, portátil, computadora u ordenador, yo voy a escoger la que es más usual para el lector. En mi contexto, es más fácil decirles a los estudiantes, vean, traigan su computadora, ellos van a entender que es portátil, laptop, etcétera, en lugar de complicarme con las otras palabras. Siempre se escoge la más común para el público. ¿Y estas recomendaciones me quedé pegadilla o volví? Sí, no, por un segundo, pero ya estamos bien. Ok. Entonces, además, como hemos visto en estas recomendaciones,
suelen existir alternativas más precisas para la redacción. Digamos, el gobierno es el director de la política monetaria y es el inspector de las instituciones financieras públicas. A ver, en lugar de decir yo podría perfectamente decir el gobierno dirige la política monetaria e inspecciona las instituciones financieras públicas. Que si la primera está incorrecta, es correcta, se entiende, está clara. El problema está en abusar de las construcciones serie está y construir textos donde digan para arriba y para abajo está. De nuevo, como hemos visto a lo largo del curso, tiende a recargar el procesamiento. Lo ideal es optar en algunos casos por los verbos ser y estar y optar en la mayoría de los casos por un verbo preciso. Y por último, creo que este es el último o el que sigue, vamos a tener cuidado con los adverbios en mente. Los adverbios terminados en mente son más comunes en contextos formales, no suelen ser tan comunes en discursos orales o más coloquiales. Sin embargo, su abuso puede recargar el texto. Además de que podríamos tener problemas a la hora de combinarlos con otras palabras por cacofonías. Por ejemplo, la gente normalmente no le da mente a esos asuntos, no le pone mente a esos asuntos. A ver, la idea es escoger adverbios que nos mantengan la armonía en los sonidos y que igual hagan que el texto luzca formal. Yo podría decir, la gente por lo general no se preocupa por estos asuntos. Y sustituyo el adverbio y me queda una construcción igual redactada de manera elegante. Ajá. Y por último, recordemos siempre utilizar los conectores discursivos. Los conectores no son de adorno, realmente pueden ser el ingrediente que le da el toque, ¿verdad?, final al discurso y el que marca la diferencia entre un discurso que se vea como fragmentado, como oraciones cortas y sueltas, y un discurso que se vea articulado con oraciones cortas pero entrelazadas. Los conectores son así como la magia, ¿verdad? Entonces, sí, como al final, lo que le da el toque final. Entonces, siempre que sea posible, tratemos de vincular las ideas y los párrafos con conectores. De hecho, ahorita que es que justo estaba escribiendo algo, siempre me pongo a pensar, ¿cómo pego este párrafo con el anterior? Ok, entonces siempre trato de empezar, ya sea, por ejemplo, un párrafo con un conector, el que sigue lo empiezo desde cero, luego el que sigue con un conector y así, como para irle dando el hilo conductor. En cuanto a los conectores, hay que recordar que ellos dirigen el significado. Los conectores no son solo palabritas que existen, sino que tienen cierto significado. Por lo tanto, nos indican la relación semántica. Si nosotros tenemos que ordenar el discurso, lo ideal es utilizar antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, para introducir un tema, para añadir ideas, para aclarar o explicar. También tenemos alternativas para ejemplificar, para introducir una opinión, para indicar hipótesis, para indicar oposición o contraste, consecuencia, causa, para resumir o para terminar. En todos los casos, la idea es que nosotros pensemos, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Entonces, me fijo y trato de reflexionar sobre el conector más oportuno para esa finalidad. Entonces, el texto como resultado va a quedar más integrado y más elegante. ¿Qué vamos a hacer a continuación en la clase? Yo tenía en principio esta actividad, si nosotros, digamos, continuaban varias personas en el curso, lo que yo iba a hacer inicialmente era entregar una rúbrica de evaluación. Entonces íbamos a hacer como una coevaluación. Entonces el compañero o compañera iba a evaluar su ensayo o su esquema y su ensayo antes de la entrega final. Como solo estamos usted y yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, voy a parar acá.